Libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, el versículo 14. Éxodo, ¿sí? Póngalo ahí nomás. Dale, Alonso. Muy bien, están sirviendo al Señor, ¿ven? 34, 14. Cuando leí el título de este tema que me tocó compartir hoy, la verdad es que solo leí el título y dije, oh, no quiero dar este tema yo. No es de los temas que normalmente me gusta compartir, pero después de estudiarlo y profundizarlo, en realidad entendí a lo que se refería y bueno, espero que nos ministre como me ha ministrado el estudiarlo y entenderlo en estos días. Éxodo 34, verso 14 entonces, y le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuando lo estudiaba y escuchamos acerca de una persona celoso o celosa, generalmente en nuestro vocabulario esa palabra es algo negativo, es algo, si le decimos a alguien eres celoso, eres celosa, incluso se toma como un insulto, se toma mal, se toma como algo negativo, porque lo asociamos a inseguridad, lo asociamos a una persona que quiere tomar el control, a una persona narcisista, incluso en algunas ocasiones. Por eso es que el leer este texto y cuando comencé a leer el título y de lo que se trataba, Dios siendo celoso, Dios siendo esta descripción que asociamos a los celos, celos enfermizos en ocasiones, celos se transforma incluso en algo obsesivo en algunas personas. Por lo tanto, asociar esto donde dice su nombre es celoso, Dios celoso. Aquí no nos está diciendo el Señor en esta parte de la Escritura, a veces me dan celos, a veces me siento de tal manera. Aquí nos está diciendo esta parte de la Escritura, mi nombre es celoso. Y esto no es un rasgo incómodo que a Dios se le escapó en un mal día. Que Dios ese día estaba enojado con el pueblo y por eso les dijo de tal manera. No es que Dios se levantó, se molestó y voy a transformarme en un celoso, sino que es su nombre propio y fue revelado en el momento más solemne del pacto en el Sinaí. Hace unas semanas compartí acerca también del relato de Moisés cuando subió al monte y bajó, ¿cierto?, con las tablas de la ley, y ahí es donde le dicen, no te inclinarás a otros dioses. Y fue en ese mismo periodo, en este periodo cuando existió este pacto con el Sinaí, es donde viene la renovación de este pacto tras el episodio del becerro de oro. Cuando sucedió aquello, cuando sucedió en los capítulos más atrás de este texto que he leído, sucede, ¿cierto?, donde el pueblo hace un becerro y trata de eso compararlo con Dios. Moisés estaba intercediendo, Moisés había intercedido por el pueblo, Moisés había hablado con Dios acerca de esto y ahora en estas nuevas tablas de la ley, en medio de esta renovación, Dios se revela a Moisés en esta forma, en esta famosa proclamación de sus atributos. Aquí Dios le está hablando a Moisés acerca de quién es él, de lo que realmente es. Y Dios acá
el pacto renovado, de hecho dice el capítulo 34. Aquí Dios se revela con esta famosa frase que a lo mejor usted ha escuchado un montón de veces, donde le dice que Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Normalmente se menciona ese versículo, pero luego inmediatamente viene este versículo, viene esta parte donde dice que Él es celoso. Entonces, cuando nosotros vemos que esta parte de este relato no es una casualidad en su explicación, no es una casualidad en el orden en el cual Dios le habla a Moisés de quién es Él, el orden sí importa en este relato, porque aquí le está dando primero la revelación de la gracia, de la misericordia, le está hablando de quién es Él con el pueblo, pero también, consiguiente de eso, les habla de la exigencia de la exclusividad. Yo soy Dios, soy misericordioso, yo soy Dios que los lleno de gracia, pero también soy Dios de exclusividad. Eso es lo que le está diciendo aquí el Señor. No es un Dios celoso porque no es misericordioso, no es un Dios celoso a pesar de ser misericordioso, sino que su celo brota a través de este amor dado en este pacto. No es que aquí Dios es celoso por un tema de inseguridad, sino que aquí Dios habla de este celo que brota precisamente del amor renovado en este pacto con el pueblo. Ahora, entendiendo el por qué le habla a Moisés para que le exprese esto al pueblo, nosotros tenemos que entender que este celo de Dios nace justamente de eso. Nace de un pacto de amor que hace con los suyos, no de la inseguridad de que Dios no sé si me quieren o no me quieren, no sé si me aman o no me aman. El celo de que describe aquí la Escritura y de hecho que lo menciona una y otra vez como un pacto matrimonial. La Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos que Dios nos da acerca de Él como esposo y de su pueblo como la esposa. Lo vemos en Oseas, ¿se acuerda usted? En el cual envía a Oseas a que se case con una ramera para mostrar su amor, para mostrar su gracia, que a pesar de que el pueblo se prostituía, Él los amaba. Y generalmente nos muestra ejemplos de pactos matrimoniales donde una esposa debe serle fiel a su esposo y viceversa. En el libro de Ezequiel, hay un relato muy impactante en el capítulo no me acuerdo si 15 o 16, donde ahí Dios le habla a Ezequiel con una profecía sumamente impactante y donde le dice: yo te encontré como una niñita recién nacida, tirada en el piso, ensangrentada, desnuda, desprotegida, y te tomé, te vestí, te di vestiduras. Y el relato ahí, cuando usted pueda leer ese capítulo, es impactante porque Dios le habla al pueblo y le dice: tú estabas desnuda, toda ensangrentada, y creciste y te di vestiduras y te formaste como una mujer, y ahí yo hice pacto contigo y me casé contigo, te tomé como esposa, te tomé como mi novia, te di vestiduras, te puse corona y anillo en el dedo. Y nuevamente le dice: y después de eso fuiste y te prostituiste. Una historia completamente distinta a la de Oseas, otro tiempo, pero aún así el relato es el mismo. Entonces Dios generalmente habla acerca de este pacto y que el pueblo rompe el pacto. Que el pueblo constantemente rompía esta promesa de amor, y es por eso cuando nosotros vemos que esta parte de la Escritura no habla de este celo de Dios. Porque cuando alguien es dueño de algo, por supuesto que se apropia de ese algo y siente esa necesidad. Entonces, cuando nosotros vemos el relato bíblico en Oseas, en Ezequiel, aquí mismo en Éxodo, cuando el pueblo levanta este altar, ¿cierto?, de becerro de oro, nosotros generalmente, y lo compartí hace esos domingos atrás, en el que generalmente nosotros no levantamos altares como tales, como un monumento, como una figura o como una fotito de algún tipo de santo. Generalmente no es lo que nosotros hacemos, pero es lo que nosotros ponemos
delante de lo que a Dios le corresponde que pongamos. Es lo que verdaderamente está en nuestro corazón antes del objetivo, que es honrar a Dios en todo lo que hacemos. Es que nosotros cuando, tenemos como prioridades otras cosas que no honran a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos una vida, por supuesto que sí, y tenemos que regirnos por lo que la vida y la sociedad nos pide. Nosotros tenemos que trabajar para ganarnos el sustento. Nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos al colegio para que ellos se eduquen. Nosotros tenemos que sociabilizar con personas para no volvernos gente ermitaña y para de esa manera también compartir el evangelio. Tenemos que seguir el orden de la vida, de lo que estamos aquí en este mundo. Y jamás ha sido puesto en duda el que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. El punto es cuando lo que hacemos se pone en primer lugar en nuestro corazón antes de que Dios. Es el hecho de que antes de dormir no le damos gracias a Dios por nuestro día, sino que revisamos nuestras cuentas bancarias o nuestras redes sociales o los pendientes que tenemos que hacer al otro día. Es cuando despertamos en las mañanas y no les damos gracias a Dios por sus misericordias renovadas, sino que nos ponemos a ver qué hay de noticias en las redes sociales, qué pasó con la persona, si la lluvia inundó y no le agradecemos al Señor porque hemos despertado. Es cuando nuestro trabajo, que debemos hacerlo diligente y responsablemente, se vuelve en parte de nuestra identidad y no de lo que somos en Cristo. Es cuando lo que nosotros hacemos toma un primer lugar antes de honrar a Dios. Nosotros tenemos que ser buenos trabajadores, pero que eso lleve a la honra de Dios. Nosotros tenemos que ser buenos esposos, esposas, padres, pero que eso honre a Dios. No que otra cosa tome como primer lugar quiénes somos nosotros. Y esto tiene que ver mucho con nuestra identidad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en el Señor, no somos lo que nos dicen en un trabajo o en un área. Nosotros somos lo que Dios dice de nosotros y actuamos de acuerdo a lo que creemos. Andrés lo dijo hace unos minutos atrás. Hermano, nosotros vamos a actuar en nuestra vida de acuerdo a lo que conocemos de Dios. Cuando nosotros vemos en el servicio o en su trabajo o como padres, usted y yo actuamos en la vida de acuerdo a lo que creemos que Dios es en nosotros. Si nosotros somos personas irresponsables en el trabajo, irresponsables en nuestra familia, irresponsables en el servicio en la iglesia, es porque esa es la visión que nosotros tenemos del Señor. Por lo tanto, siempre, y lo mencionamos, más que lo que podamos hablar, son los hechos. Los hechos son lo que nos dicen quién es Dios para nosotros. Por lo tanto, la relación humana a la que sin darnos cuenta le hemos entregado el verdadero lugar que le pertenece a Dios. Tenemos que vivir en esta vida y cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿cumplimos con las responsabilidades que son del Señor? ¿Cumplimos con lo que es de Dios en nuestra vida? Nosotros tenemos que saber que ¿quién es Dios en mi vida? ¿Qué es Dios para mi vida? Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro salvador. ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿En qué estado o periodo, temporada o lugar es que yo lo tengo? Y generalmente respondemos fácil, ¿no? Si Dios es el primer lugar en mi vida. Y ni siquiera le estoy hablando de que si usted viene o no a la iglesia, si llega temprano, si le sirve. Hablo más allá. Hablo de quién es Dios en mi vida, en lo que hago en mi casa, como padres, como trabajadores, como personas que debe compartir el evangelio, como un ser humano en general en lo que hago. ¿Quién es Dios en mi vida? En todo lo que significa que yo tengo que honrarle. ¿Y en qué debemos honrar a Dios? Solo en la iglesia. ¿En qué debo honrar a Dios? Solo en mi trabajo. ¿En qué debo honrar a Dios? Solo como padres. Debo honrar a Dios en todo
lo que yo soy. Pedro lo dijo al principio cuando le dijeron lo del cumpleaños. Tú eres embajador de Cristo. ¿Sabe que nosotros tenemos el concepto? No me mire a mí, mire a Cristo, porque yo soy imperfecta. Y es verdad, yo soy súper imperfecta, tengo un montón de errores y todo lo que usted quiera que yo soy. Pero si no me miran a mí, que soy el reflejo de Cristo, entonces ¿cómo yo compartiré la obra de Dios en mi vida? ¿Cómo la gente podrá identificar que Dios cambia, que Dios transforma? ¿Cómo las personas podrán identificar que somos renovados, que somos hechos nueva criatura, si no ven la obra de Cristo en mi vida? Es algo que nosotros como embajadores tenemos que reflejarlo para que la gente sí pueda decir, tal persona era así y ahí yo vi el cambio. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que nunca se puede enojar o de que nunca puede estar triste. No. Lo que estoy hablando es que incluso enojado, incluso triste, incluso en angustia, reflejamos a Cristo. Reflejamos quién es el Señor en nosotros. ¿Sabe que San Agustín, he leído harto de San Agustín, sus soliloquios? Usted puede buscar los soliloquios de San Agustín. Es algo precioso. Y en una de sus confesiones, él escribió y dijo, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque sabe que cuando San Agustín, no quiero hablar mal de él, pero él mismo lo contó, así que no es ningún cagüín. Él en sus confesiones, San Agustín era una mente perversa. Su mente era sucia. Lea sus confesiones, él ahí lo dice, vea la película si quiere. Pero San Agustín fue un hombre pervertido en su mente. Y cuando él conoció a Dios, cuando finalmente él se rindió por completo a Dios, dejó de buscar en lugares que solo placeres y consuelos y el complemento que solo Dios podía darle. Su mamá oraba incansablemente por este hombre porque veía en lo que su hijo estaba involucrado. Y cuando Dios llegó a este hombre, se rindió por completo a Dios. Y sabe que fue ahí donde el celo de Dios vino a la vida de San Agustín, porque todo lo que él había hecho como perversión, como temas sucios y terribles, esa insistencia de aquel que sabemos que fuimos hechos, que fuimos creados por Él, que fuimos creados para Él y que cualquiera, que todo lo que ocupe ese lugar nos dejará, nos apartará, como lo dice aquí San Agustín, inquietos y desesperanzados. Cuando nosotros entendemos que ese celo que Dios expresa corresponde a que todo lejos de Él nos deja perdidos. Nos deja expuestos. ¿Se ha sentido expuesto alguna vez? Que usted sabe que está acorralado. ¿Se ha sentido cuando lo exponen, no sé, en algo en su trabajo que usted ha hecho y que lo pillaron y que no tiene cómo ocultarlo? ¿Se ha sentido expuesto en algo en su vida y que no hay nada ni nadie que pueda defenderlo o ayudarlo? Así es como nos sentimos cuando Dios no está en nosotros. Nos sentimos expuestos de nuestra realidad, de lo que verdaderamente somos, hermanos. Si somos pecadores, nuestra mente es sucia, pervertida. Y cuando Él no está en nosotros, nuestra vida queda expuesta a lo que verdaderamente somos. Pero cuando lo encontramos a Él, cuando nos rendimos a Él, es que entonces nosotros sabemos que en Él es que nosotros sí encontramos lo que realmente necesitamos. El honrar a Dios, todos o generalmente la mayoría sabemos lo que es la honra a Dios. Sabemos cómo debemos honrarle. Venimos a los cultos y le adoramos y cantamos, o a lo mejor usted en sus tiempos de oración tiene momentos de honrar al Señor, de cantar porque le gusta, cantar a lo mejor porque lo hace bien y está muy bien. Pero cuando nosotros sabemos que el honrar a Dios va mucho más allá
de nuestros tiempos de oración incluso, de nuestros tiempos de alabanzas, de nuestros tiempos donde ponemos música que a veces nos hace sentir bonito, nos hace sentir bien, pero no necesariamente eso significa que estamos honrando a Dios. El tema no es que por cantar o por orar o por ofrendar o por venir a la iglesia, nosotros estamos honrando a Dios. Venir al templo, hermanos, es bueno, nos hace bien. No crea que eso no, es que yo en mi casa igual oro. No. Eso, hermanos, es bueno que lo haga, pero eso no lo es todo. Si usted ora y adora en su casa, eso por consecuencia lo va a venir a adorar con los santos y con los hijos del Señor. Y eso nos hace bien, venir y adorar al Señor. Por eso es que la importancia de lo que nosotros hacemos aquí en el templo, en el servicio, en la casa, es el saber del por qué nosotros lo hacemos, del cómo también lo hacemos, porque honrar a Dios no es solamente hacer algo, honrar a Dios es cómo nosotros lo hacemos y el por qué nosotros lo hacemos. El relato de la Escritura, usted se lo sabe muy bien. Cuando Jesús fue a la casa de Lázaro, y él estaba explicando la palabra, ¿cierto? Y no sabemos muy bien esa historia cuando Jesús le dice a Marta, Marta, afanada estás, porque andaba por todas partes ella ahí sirviendo, porque su intención era muy buena. Ella quería servir al Señor y a todos los discípulos, ella quería honrar, porque era Jesús. Entonces, si a mí me dicen que Jesús va a tomar oncecita a mi casa, por supuesto, pues yo quiero honrarlo, quiero que se sienta cómodo, quiero que coma cositas ricas. Y la intención de Marta era la correcta. Pero ahí Jesús es cuando le dice, ¿cierto? Ven, siéntate. Y ahí le dice María, que estuvo a sus pies todo el tiempo escuchando la palabra, escuchando las enseñanzas, porque eso es lo que le convenía, escuchar lo que es del reino, lo que compete con con el reino de Dios. Y le dice, pero sabe que ese episodio que está muy bien relatado y que nos da una gran enseñanza, que el servicio sin escuchar palabras claves del Señor no tiene sentido. Pero hay un texto mucho más revelador más adelante. Y es que después de ese episodio sabemos que viene la muerte de Lázaro. Y cuando muere Lázaro, la Escritura nos menciona muy bien que Jesús se demora. Usted sabe que a él le dijeron, está enfermo Lázaro, y Jesús dice, ya, pero iré después. Y cuando llega Jesús, Lázaro ya había muerto. Y la Escritura dice específicamente, y cuando Jesús entra a Betania, Marta, que escuchó que había llegado Jesús, corrió a Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Pero le dice esta frase, Marta. ¿Me ayudan con las niñas, porfa? Sin pelotitas, sin juguetes. Cuando Marta se acerca y le dice, si tú hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Pero ahí es donde le dice, pero si tú se lo pides al Padre, el Padre hará lo que tú le pidas. Y la misma escena sucede cuando Jesús entra a Betania. La Escritura menciona y dice que María escuchó que Jesús había llegado, pero ella no fue. Ella no corrió a Jesús. La mujer que había estado escuchando las palabras a sus pies no corrió. Y es más, la Escritura nos dice, y Jesús, que sabía que Marta estaba ahí, o sea que María estaba ahí, la mandó a llamar. Jesús envió por María a ese lugar. Y cuando María llegó, le dijo también, Jesús, si hubieses estado aquí, esto no habría pasado. Y lloraba. Pero hasta ahí llegó todo. Y Jesús, dice la Escritura, mirando a su alrededor, lloró. Entonces, ¿por qué le digo que este pasaje, hermanos, tiene un sinfín de detalles? Porque Marta, la afanada, la que estaba por ahí trabajando, que no estaba en los pies de Jesús, ella, de ese periodo al periodo de la muerte de Lázaro, ¿qué sucedió entre medio? Es que Marta, cuando Jesús la llamó y le dijo, pon atención, sí puso atención.
si escuchó lo que Jesús tenía que decir, si escuchó que Jesús era el Hijo de Dios y que el reino de Dios se iba a acercar. Ella lo entendió, lo escuchó, porque a pesar de que tenía pena, porque su hermano había muerto, tú hubieses estado acá, esto no habría pasado, es cierto, pero sé que si tú lo pides, esto sucederá. Marta había entendido que Él era el Hijo de Dios y que sí tenía el poder de resucitar. María, que también ella estuvo y escuchó, no digo que no, pero en ese momento su dolor fue más fuerte que lo que había escuchado. Fue más poderoso que lo que había escuchado a los pies de Cristo. Por lo tanto, cuando yo le digo a usted que no es simplemente que usted ore día y noche, que cante 1000 veces bonito o no tan bonito, que no es que sirva todo el tiempo. Aquí se entiende y se trata de lo que usted entiende de la palabra dada. De cuando Jesús nos dice algo, ¿cómo yo honro a Dios? Porque yo la aplico a mi vida. Porque la palabra que se me enseña, la palabra que es dada por el Señor, la hago viva en mi vida. No solamente quedo en el tiempo que oré y listo. No solamente queda en el tiempo que escuché y listo. No solamente queda en el tiempo en que levanté mis manos. La palabra del Señor la escuché, la apliqué. Y en el momento del duelo, como de Marta y María, sí, me duele, me da pena, pero confío en que tú eres el Hijo de Dios. Eso es el que nosotros entendamos el significado de honrar y saber quién es el Señor y a quién le servimos. Hermanos, si los problemas están, y aquí nosotros nunca vamos a venir con una varita mágica para decirle que no van a suceder. Yo me acuerdo que yo crecí, hermanos, predicando en la calle, prediqué el evangelio en la calle años y así es como aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que predicaba siempre yo y que todos decíamos como parte de nuestra liturgia es que venga el Señor y todo será renovado, todo será cambiado, pero esto no será como color de rosa, siempre lo decíamos, porque es una verdad, hermanos, cuando nosotros le predicamos y le enseñamos que todo va a estar bien en su vida y después viene el momento de la dificultad y no está arraigado a la palabra que lo va a sostener, es ahí donde su fe declina. Hermanos, cuando vienen los problemas, las dificultades, las tormentas, póngase triste, preocúpese, angústiese, pero mire a Cristo, al Hijo del Dios viviente. Aférrese a quien es el único que le puede ayudar y fortalecer. Eso muestra señales de que yo conozco a Dios y honro quién es Dios en mi vida. Honro al Dios de mi vida, que el momento que vivo es difícil, no lo quiero vivir, pero me tomo de la mano del Señor. Cuando nosotros vemos y también se sabe el relato de la mujer samaritana, esta mujer que recibía al profeta, y que ella le hizo esta habitación y la cantamos, le hizo este dormitorio porque él iba de cierto tiempo y se quedaba. Y ella le hizo la habitación porque ella no quería que él se fuera. No es que viniera de pasadita nomás. No, le voy a hacer una habitación con una camita calentita para que le den ganas de quedarse. Porque ella sabía que era el hombre de Dios. Ella sabía que este hombre portaba el poder de Dios. ¿Y quién no quiere el poder de Dios en su casa? Y ella le hizo esta habitación, se la formó todo ahí en detalle, se preocupó para que él se pudiera quedar. Pero sabe que esta parte de la escritura, la mujer lo hizo completamente desinteresada. Ella no esperaba nada, ella solamente lo hizo por honrar al hombre de Dios, porque sabía que él portaba una palabra del Señor y porque ella quería mantenerlo en su casa, porque cuando él iba a su casa, ella se sentía en paz con la presencia de Dios mismo ahí. Entonces, lo hizo de manera desinteresada. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario de esto, hermano? Que cuando usted y yo honramos a Dios, cuando usted y yo entregamos al Señor lo mejor que tenemos en nuestra adoración, y esto significa en todo, significa en nuestro tiempo. ¿Sabe que hoy lo más valioso que usted puede ofrendarle al Señor no es su dinero? Es su tiempo.
Porque hoy día el tiempo es apremiante, todo es para ayer y corremos y nunca tenemos tiempo para nada. Pero cuando usted viene y aparta, no me gusta apartar en realidad porque es como que le sobra, pero cuando usted realmente dedica un tiempo especial para servir, para adorar, para honrar al Señor, es una ofrenda que no tiene comparación, no tiene medida. Y cuando usted y yo apartamos lo mejor que tenemos, nuestro tiempo, a veces cansados, hoy día mismo domingo, con frío, estaba ahí la neblina y a las 9 de la mañana se le ocurre venir. Y vinimos y teníamos que estar, hacía mucho frío, pero cuando de verdad apartamos, hermanos, estos tiempos y decimos, Señor, esto es por ti. Me acosté tarde, estoy cansado, trabajé hasta las tantas, hace frío, voy a sacar a mis niñitos, ahí tengo que sacarlos. Pero cuando usted y yo hacemos eso con la intención correcta, esa es una ofrenda para el Señor. Eso usted y yo lo hacemos como un acto de gratitud, de ofrenda para Dios desinteresadamente. Porque no lo hacemos, voy a ir para ver si Dios me da algo. No. Lo hacemos porque es un acto de gratitud. Nuestro tiempo, nuestra alabanza o cuando estamos aquí cantando, hermanos, usted sabe, le he dicho un montón de veces, yo no soy cantante, nunca canté en mi vida. Pero yo digo, pero yo adoro a mi Señor porque amo adorarle. Sea aquí en este micrófono o allá atrás. Amo adorar al Señor, amo cantar y expresar mi alabanza al Señor. Y yo le digo a la Emma, al Alonso, no, ustedes tienen que expresar, tienen que mostrar lo mejor que tienen para el Señor, porque no es cualquiera, es Él. Es el Señor. Nuestras ofrendas, hermanos, nosotros acá nunca nosotros ministramos ofrenda y le damos grandes discursos porque si usted da, Dios le va a dar. No. Son actos de amor, actos de gratitud, hermanos, actos reconociendo que lo que tengo le pertenece al Señor y honro a Dios en todo lo que soy, en todo lo que digo que Él es en mi vida. Por eso en mi trabajo soy responsable, llego temprano. Por eso en mi familia soy un buen padre, una buena madre. Porque por eso trato de ser responsable en la educación de mis hijos. Por eso es que nosotros somos responsables en la vida en general. Porque mis actos reflejan lo que Dios ha hecho en mí. Honrar a Dios lo hacemos desinteresadamente. Pero ¿sabe qué secreto nos da secreto? No es ninguna revelación nueva, lo dice la Escritura. Esta mujer preparó esta habitación al Señor sin pedirle nada. Y el relato lo dice. Va el profeta y le dice, ¿hay algo que necesites? ¿Hay algo que quieras? Le pregunta. Ay, yo le tengo una lista, si me la pidiera. Nada, le dice ella. No necesito nada. Y esta mujer era estéril. Nada, no necesito nada. Y el profeta, hombre de Dios, oró por esta mujer. Y esta mujer al año tuvo a su hijo. Hermanos, cuando nosotros sabemos quién es Dios, entendemos que Él conoce mi vida, mi necesidad. Eso que no le conté a nadie, eso que nadie tenía idea, pero Él sí lo sabe. Él tiene en cuenta mis necesidades, mis plegarias, mis secretos, mis anhelos, hermano. Es posible que yo algún día haga esto. Él lo escucha, Él lo sabe. Y cuando yo entiendo que yo honro a Dios, sirvo a Dios, busco a Dios, no porque Él vaya a hacer algo, sino porque Él es mi Dios, entonces Dios se preocupa de mis necesidades. Cuando usted pone las manos en el arado, cuando usted le sirve al Señor, cuando usted se preocupa de Él, Él se preocupa de usted. Hermano, no hay nadie que yo conozca sirviendo al Señor que no pueda decir, yo serví toda mi vida y Dios nunca pasó nada. Hermano, Dios siempre actúa en favor de los suyos. Siempre Dios hace algo en favor de sus hijos, porque eso es lo que hace el Señor con los que le pertenecen, con los que son de Él. Honrar al Señor, aparte de ser un tremendo privilegio, porque deberíamos honrarlo solo porque es el Señor, pero aparte de eso, trae bendición, trae respuesta, trae respaldo de lo que es el Señor en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros cada día, durante todo un día, hermanos, tenemos la posibilidad de honrarle. En todo lo que hacemos, desde que despertamos hasta que nos acostamos, nosotros tenemos la oportunidad
para honrarle en todo, en cada acto, cocinándole bien a su esposo, mandando a sus hijos ordenaditos, preocupándose de que sean responsables en la tarea, en su trabajo, ser ejemplo, ser buen trabajador, ser buena trabajadora, en la iglesia, hermanos, sirviendo aquí a los santos del Señor. En todo tenemos una oportunidad para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Señor. ¿Qué hacemos nosotros para agradarle? ¿Qué acciones? ¿Qué actos de amor? Actos de amor con las personas, con los que están a nuestro alrededor. ¿A qué es? Mire, yo realmente me he preguntado mucho esto estas últimas semanas. ¿A qué es lo que más usted le pone pasión? Responda eso usted ahí en su interior. ¿Qué es a lo que usted más le pone pasión en lo que hace? A lo mejor es un excelente trabajador y lo felicitan. Súper bien, tiene que ser así. Pero si somos así en eso, a Dios no podemos ser menos. Si soy un excelente alumno, me saco puras buenas notas, tengo cartas de felicitaciones, maravilloso, porque así el Pedro decía ahí en su entrenamiento: Pedro, me gusta entrenar contigo. Excelente que nos feliciten si nos gusta, y eso está muy bien. Pero para honrar a Dios, no puedo ser menos. No puedo, hermano, y perdóneme que le diga, pero quizás soy a la antigua todavía y me creí ahí en la iglesia de las bancas rojas con pisos de madera, pero no está en mi mente el entender que si yo puedo ser buena en otra cosa, no puedo ser menor para honrar al Señor. No puedo servir a medias, no puedo ser mediocre en lo que yo entrego en el servicio a mi Señor. ¿Por qué? Porque es Dios. No es nada menos que el Señor, que honrar a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos qué es en lo que más en nuestra vida le ponemos pasión, somos sumamente responsables y no puedo en esto flaquear. Muy bien, pero ¿cuál es el parámetro para servir al Señor? ¿Cuál es el parámetro entonces para honrar a Dios? ¿Qué tipo de calidad tengo en mi adoración? ¿Qué tipo de calidad tengo en mis tiempos de búsqueda con el Señor? ¿Cuál es la calidad que tengo de mis momentos en intimidad con el Señor? Eso es lo que nosotros reflejamos de acuerdo a quién es Dios. Cuando el celo de Dios se recibe de verdad, es donde transforma vidas comunes. Cuando nosotros entendemos que Dios a nosotros, hermanos, no nos pide a medias, Dios nos pide todo. Si nosotros creemos que servir a Dios, es que bueno, Dios sí es misericordioso. Y por eso este párrafo lo dice tan maravillosamente. Dios es misericordia, Dios es gracia, pero Jehová celoso es mi nombre. Porque cuando nosotros, hermanos, conocemos y entregamos nuestra vida al Señor, le pertenecemos. ¿Qué hace usted con algo que es suyo? ¿Usted dejaría que alguien la charló? ¿Dejaría que alguien se lleve tu iPhone y se lo lleve para su casa? No, ella lo defendería. Su iPhone, su teléfono es mío. A mí me costó. Yo lo estoy pagando todavía en 26 cuotas, no sé cuántas. Es mío. A mí me ha dolido. Eso es lo que siente el Señor. Le pertenecemos, somos de Él, por lo tanto Él es celoso con lo suyo. Yo me acuerdo siempre del hermano Francisco Belli, bueno, él se iba al extremo, pero era como que todo el celo de Dios, y vino el celo de Dios a mi vida cuando vi tal situación. Hermano, el celo de Dios no es que nos volvamos religiosos o que nos volvamos nosotros unos guardias de seguridad velando lo que hace o lo que no hace. El celo de Dios simplemente es algo que viene a mí como pertenencia. Yo le pertenezco al Señor. Él es mi Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, eso es lo que transforma vida. ¿Sabe que yo leía esta semana de Jim Elliot? Quiero comentarle, él fue un joven misionero asesinado en 1956 junto a otros 4 compañeros. Ellos intentaron llevar el evangelio a la tribu Guarani, en la selva, en Ecuador. Y años antes de morir, este joven escribió una frase célebre que es sumamente recordada, donde dice: no es necio el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder.
Elliot no era un fanático temerario, él era un hombre que había entendido que este celo por Dios, que de su propia vida, que su vida entera no le pertenecía a él. Por lo tanto, esta frase lo que quiere decir: ¿cómo me va a doler dar algo que no me pertenece? ¿Cómo me va a doler dar algo que no es mío? Si la salvación no es mía, me la dio Él. Así que por eso es que Él iba a la selva y en todas partes a anunciar el evangelio, y es por eso que Él fue a un lugar, sabía que podía morir. Y aún así no dio pie atrás. George Whitefield, él quien a pesar de ser uno de los predicadores más usados por Dios en la historia, hermanos, él googlea y usted reconocido, pero humildemente él siempre oraba y decía: Señor, ayúdame a comenzar. Llevaba años de predicar el evangelio y siempre: es que todavía no comienzo. Ayúdame a comenzar, ayúdame a empezar esta obra con todo lo que él había hecho, hermano, porque él, al igual que Pablo, cuando Pablo lo exponía y lo predicaba, entendieron que su vida sin Cristo no tenía valor. No tenía precio. Por eso es que ellos oraban, entendían que debían hacer y cumplir la obra del Señor, lo que Él les había encomendado. El celo de Dios por ellos despertó por una llama de amor. Cuando hablamos de este celo de Dios, es porque ese amor que yo conocí de Dios es el que lo despierta. ¿Cómo puedo ver a gente ahí que no conoce de Dios? ¿Cómo puedo trabajar con mis compañeros que no le creen? ¿Cómo puedo estar con gente que no aún han aceptado a Cristo y no tener celo de aquello? Y que no me duela y que no me importe. ¿Cómo podemos vivir, hermanos, viendo a personas a diario que no conocen a Cristo si Él lo hizo conmigo? Eso es lo que despierta el celo de Dios en nuestras vidas. Es volvernos impacientes, es volvernos obsesivos con que el mundo conozca la verdad que yo he conocido por amor. Él lo hizo por amor, Él lo hizo por gracia conmigo. No puedo mantenerme en silencio impávido si veo que otros no tienen esta verdad. Cristo, hermanos, es la verdad, es la solución, es la respuesta. Pero estamos cerrándonos la boca. El celo de Dios despierta en nosotros el proclamar quién es el Señor. Es como si usted ve a un padre o una madre, si se le ha perdido a alguien, un hijo en un mall o en algún lugar. Son responsables, muy bien. Pero es como ver a un padre en la playa, cuando uno ve que todo el mundo está aplaudiendo y se les perdió el hijo. Cuando uno ve la cara de ese papá, la cara de esa mamá, desesperado buscando a su hijo, a su pequeña que está perdido. No pensaríamos de ese padre: oye, ese padre exagerado ya, si se le perdió un ratito. No pensaríamos eso, pensaríamos: oh, este papá está angustiado, quiere encontrar a su pequeño, quiere encontrar a su hija, porque es de él, porque tiene que cuidarlo. Esa es la desesperación de Dios por los suyos. Un padre desesperado buscando a sus hijos. Un padre desesperado por hijos que se han extraviado. Hijos que están perdidos. Hijos que necesitan ser hallados, ser encontrados. Esa es la desesperación de Dios por los suyos. Ese es el celo de Dios por lo que le pertenece. Somos su creación. Le pertenecemos. ¿Cómo no se va a desesperar? ¿Cómo Él nos va a querer golpear y clamar y decir: vayan y prediquen el evangelio, anúncienlo a otros, si somos su creación? Le pertenecemos a Él, hermanos. Y sabe que la Escritura nos muestra desde el principio de la historia que en todos los hechos y acontecimientos que los beneficiarios de todo lo de Dios somos nosotros. Pero no porque el hombre le busque, es porque Dios es buscando al hombre. Cuando nosotros vamos al Génesis y Adán pecó y Dios descubrió este pecado, ¿vimos a Adán correr a pedir perdón? ¿Vimos a Adán yendo a Dios reconociendo el pecado? Vemos a Dios
buscando al hombre. Adán, ¿dónde estás? La tendencia del ser humano es correr de Dios, es alejarse. Adán, ¿dónde estás? Y lo pilló desnudo, avergonzado, expuesto por el pecado. Y Dios lo vistió, cubrió su falta. Dios buscando a un hombre pecador. Cuando Caín asesinó a su hermano, le da una mala ofrenda a Dios, más encima se pica por ser él el mal oferente. Él ofrendó ahí lo poco, lo pobre, y se enoja con su hermano y lo mata y se esconde. Y le dice también el Señor: oye, Caín, ¿por qué la sangre de Abel le escucho que clama? No vemos a Caín arrepentido. No vemos a Caín pidiendo perdón. Vemos a Caín diciendo: es que si me expulsan me van a matar. Tienes que ponerme una señal. Y Dios cubriéndolo: te pondré señal para que nadie te mate. Dios cubriendo al hombre. Cuando vemos a Jacob, que cambia la bendición. Hoy yo estoy preparando un mensaje de eso. Pero cambia esta bendición de su padre por un plato de lentejas. Y va y se arranca, se esconde porque con todo derecho su hermano enojado lo quería matar. Y llega la piedra y llega el ángel. ¿Y qué hace Jacob? Se pone a pelear por una bendición que ya no le correspondía, que él había rechazado, que él había entregado. Pero Dios buscando al hombre. Vemos a Lot, hermanos, porfiado Lot como él solo. Estaba ahí Abraham: no te vayas por ese camino, vente conmigo. Abraham era el hombre sabio, el hombre de Dios, el hombre guiado por el Señor. Pero Lot, porfiado, no escuchó el consejo. Es raro, eso nunca pasa. Eso no pasa, no. Ni aquí no, eso no pasa. No escucha el consejo y se va por otro camino. Y ahí, ¿qué hace de nuevo Abraham? Dios, es que si hubieran 10, es que si hubieran 5, y si hubiera 1. Sí, le dice Dios, por 1 yo los salvaría. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos ejemplos como estos, hermanos, en la Escritura, es que Dios es el que sale siempre en ayuda del ser humano. Incluso cuando no le clamemos, incluso, hermanos, cuando estemos alejados con un corazón completamente cegado ante Dios, es Dios buscando al hombre para traerlo de vuelta. ¿Por qué? Porque Él es celoso de lo que le pertenece. Y usted y yo le pertenecemos, somos del Señor, somos de Él. Honrar a Dios es entender que Él es el que nos ha dado todo, que lo que somos, que lo que tenemos es del Señor. Hemos estado viendo por 5ª o 6ª vez, volvimos a ver toda la temporada de Los Elegidos. ¿Y sabe qué, hermanos? Refleja tanto la Escritura, otras cosas no. Pero siempre, años atrás, estudiamos acerca del Dayenu, pero cuando lo vimos ahí interpretado, hermanos, Dios necesitaba solo enviar a su Hijo. La Escritura y la profecía era que tenía que derramarse sangre de un inocente para ser salvos. Eso era todo. Derramar sangre de un inocente y listo. Y eso nos daba salvación. Pero cuando miramos la cruz, no solamente vemos sangre derramada, vemos manos clavadas, vemos una esponja de vinagre para saciar la sed. Vemos personas gritando, humillando, avergonzando. Vemos a un hombre justo, puro, humillado y avergonzado. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que se nos ha dado más de lo que merecemos,
Hermano, cuando lo entendemos aquí, es cuando verdaderamente mostramos los actos de gratitud que el Señor merece como honra. Aquí no deberíamos decirle nunca, levante sus manos y adore al Señor. Aquí no deberíamos decir nunca, póstrese, arrodíllese al Señor. Hermanos, aquí no deberíamos tener temas con ofrendar, con servir, con venir y dar mi mejor servicio. Aquí no deberíamos tener temas con en nuestro trabajo, ser personas intachables, de ejemplo, llenos de amor con el necesitado. Porque cuando nosotros entendemos que se nos dio más de lo que se nos debía dar, de que la cruz era más que suficiente y Él nos dio mucho más. Entonces todo debería nacer desde nuestra vida, nuestro corazón y desde nuestra mente. Dios no es celoso porque a Él le falte algo. Dios no es celoso porque es inseguro. Si usted no lo quiere amar, no lo ame. Él va a seguir siendo Dios. Dios no es celoso y no nos quiere porque necesita seguidores. Oh, yo quiero llenar la iglesia, por eso los quiero. No. Él sigue siendo Dios y sigue estando sentado en el trono. Venga yo hoy día o no venga. Él es el Señor, Él no es inseguro. Él es celoso de lo suyo, de lo que le pertenece, de lo que Él hizo. Él no se apropia de algo ajeno. Él se apropia de lo que es suyo, de lo que Él formó con sus propias manos. Él nos compró a precio de sangre, hermanos. Él pagó el precio que era más que suficiente por nosotros. Y su palabra nos dice una y otra vez que le pertenecemos. Cuando usted compra su casa propia o algo, el auto, usted va y firma la escritura y hay un sello y le firma el notario, el del banco, lo sea, y le dice esto es suyo y es firmado. Pues Cristo en la cruz firmó el contrato, firmó y rompió el decreto de muerte para traernos vida. Por lo tanto, su sangre fue el pacto para que usted y yo le perteneciéramos. Él es celoso de lo suyo. Por lo tanto, quiero darle esta noticia. El Señor no le dejará en paz. Le buscará y lo seguirá y lo perseguirá porque es suyo, porque le pertenece, porque le ama. Y Él no se quedará quieto hasta haber cumplido lo que tiene que cumplir en su vida. Puede demorarse la vida entera y usted va a ser un viejito, una viejita de 80 años y usted va a decir, ay, es que no lo hice, pero yo quería, te dice el Señor. Yo sí quería, yo tenía todo esto para ti, pero el Señor lo tiene. Él lo hace porque Él ya lo escogió y Él no se equivoca en eso. Cuando usted y yo creemos que no tenemos un propósito, que no tenemos cómo cumplir, es que yo no sirvo para esto, lo que usted y yo hacemos en eso es anular el que el Señor le haya escogido para algo. Dios se equivocó entonces. Dios entonces falló en echarnos ahí las porciones de dones y talentos. Dios no se equivoca con los suyos. Por lo tanto, Dios, que es nuestro dueño y nuestro hacedor, Él va a insistir en cumplir lo que tiene que cumplir con los suyos. San Agustín lo descubrió, hermanos, después de años de buscar en lugares equivocados, y por eso le animo a que lea sus confesiones, porque él lo dice: tarde te amé, tarde te encontré. Agustín no le conoció tan viejo, pero aún así él dice: tarde te hallé, tarde te encontré. Él dice: si yo hubiera sabido esto antes, porque San Agustín se metió en tantas barbaridades, si hubiera sabido esto antes. Pero él se rindió al Señor, descubrió que en los lugares que él buscaba no estaba lo que él necesitaba. Lutero, que tanto siempre hablamos nosotros, él lo enseñó y lo predica en todo lo que él habla acerca de ¿qué es lo que ponemos en nuestro corazón? Él era un sacerdote en el cual
proclamaba también todo el tema de pagar por acercarse a Dios, pagar por la salvación. Pero Jesús llegó a su encuentro y entendió que esta gracia también era para los que no eran, ¿cómo se llama? Para los que no estaban ahí de la iglesia católica, los feligreses de su iglesia. Él entendió que era para todo aquel que necesitaba sin tener que pagar grandes cantidades. Estos hombres de Dios, que le mencioné, Jim Elliot, Hudson Taylor, misioneros que anunciaban que morían, hermanos, por causa de Cristo. En la mañana estábamos orando, hermanos, y fue un precioso tiempo y orábamos y me conmovía tanto pensar en que hoy día nosotros, hermanos, venimos. Mire, la iglesia, yo sé que no es la más cómoda, pero tratamos de calefaccionar, de no pasar frío. Usted tiene buenas chaquetas, tiene buenos zapatos para abrigarse. Pero hermanos, años atrás nuestros antecesores en la calle predicando a las 8 de la mañana con frío, con lluvia, no tenían las chaquetitas forraditas que tenemos ahora, no tenían los zapatos de cuero que le calientan sus pies. Ahí andaban proclamando el evangelio. ¿Para qué? Para que usted y yo alcancemos esta verdad. Sin nuestros antecesores, hermanos, que se hubieran esmerado en proclamar el evangelio, a nosotros no nos hubiera llegado la verdad como la tenemos hoy. Y hoy día nosotros, hermanos, estamos callándonos esta verdad y me duele el corazón ver a las próximas generaciones. ¿Quién les va a enseñar a ellos? ¿Quién les va a predicar la verdad? Pienso en mis nietos, si es que el Señor no viene antes, si esta generación no la rescatamos, ¿quién va a llegar a los futuros? El otro día estaba con Andrés y veíamos a unos jovencitos y yo le decía, Andrés, esta generación, ¿cómo la rescatamos? Nosotros ya somos viejos para la generación del Alonso, de la Ale. ¿Cómo vamos a rescatar a esa generación? Esta generación que está creciendo sin Dios, esta generación que está creciendo sin fundamentos. Y si esa generación no es rescatada, imagínense la de Leri y todos los que vienen. Hermanos, no estamos pagando el precio que debiésemos pagar. Si nos da un poco de frío, no servimos. Si me ofende o no me saluda alguien, no servimos. Hermanos, hoy nosotros no hemos entendido del todo que Dios es el dueño de lo que somos. Y mire lo que le voy a decir. Cuando alguien sabe que es dueño de algo, ese dueño hace lo que quiere, porque es mío. Cuando usted reconoce, cuando yo reconozco que el Señor es mi propietario, ya no vale si yo me siento muy cómodo o no. Ya no tiene tanto en consideración si yo siento o no siento de Dios esto, porque Dios dándome una dirección. Y como Él es mi dueño, como Él es mi propietario, como Él es el que pagó un precio incalculable por mí, entonces yo me rijo a lo que Dios tiene que decir. Le pertenecemos, pero siempre ponemos excusas. Le pertenecemos, pero siempre hay peros. Pertenecerle al Señor es creer lo que Él tiene que decir. Es creer que verdaderamente nuestra vida no vale nada sin Él. Eso es saber que somos su propiedad. Ser amados por un Dios celoso es uno de los mayores privilegios que podríamos expresar. Que Dios a nosotros nos diga de una manera tan efusiva e incansable que le pertenecemos, hermanos, es un regalo del Señor. Porque el regalo de la cruz es algo que no todos todavía pueden contar. Es algo que no todavía todos pueden visualizar. Hay muchos hermanos que no entienden que esa cruz sí fue dada por ellos, que esa cruz sí cambia el sentido de la vida, que esa cruz sí cambia el sentido de la humanidad. La cruz de Cristo es el significado del origen del ser humano. Es donde comienza todo y también donde muere todo. Muere lo que éramos,
para que comience lo que somos en nuestro Señor. Dios no tenía ninguna obligación por mandarnos a Jesús. Él no tenía ningún compromiso, ningún tipo de deber con nosotros por hacerlo. Pero el único acto, lo único que se requería para nuestra salvación, sí era el derramamiento de sangre de un inocente. Y a través de la historia de todos los que Dios envió a salvar, Abraham, que fue uno del padre de la fe, Moisés, que fue a sacarlos de Egipto, Josué, que después fue como combatiente, y todos los que estuvieron ahí intentando ser hombres de Dios para rescatar al pueblo, no había uno que pudiera pararse como digno, como justo para romper el decreto de muerte que teníamos. Y solo había uno justo, Dios mismo haciéndose hombre para darnos la salvación. Por lo tanto, lo que hoy quiero compartir con ustedes, lo que quiero que podamos juntos reflexionar en esta palabra del Señor: Dios es celoso con lo suyo, porque Él los compró, porque el precio solo lo pudo pagar Él. Nadie le va a amar más. Nadie lo va a honrar más, nadie lo va a levantar más, nadie lo va a cuidar más, nadie lo va a proteger más, nadie lo va a valorar más. Si usted espera valor y honras de las personas, nadie lo va a hacer. Hoy día le dicen que es bueno, pero mañana le van a decir que es más o menos. Hoy día le van a decir que hay tanto amor, pero mañana si algo pasa, eso va a flaquear. Nadie va a amarnos más que el Señor. Y ese amor, eso tan precioso, esa promesa tan extraordinaria es para los suyos, para quienes le pertenecemos al Señor. Y como somos su propiedad, como somos del Señor, como somos de el único que es nuestro dueño, Él entonces nunca va a permitir que lo suyo quede en manos de cualquiera. Él nunca va a permitir que los suyos queden por ahí tirados, desvalidos, porque somos de Él. ¿Usted cree que el Señor va a permitir que usted vaya y entregue su corazón a cualquiera? ¿Usted cree que el Señor espera que nosotros quedemos expuestos, desvalidos, así sin más? No, porque somos de Él y Él pagó el precio por nosotros. Por lo tanto, Él no está dispuesto a compartir su amor y mi amor con nadie más. Él no está dispuesto a compartir nuestra devoción por nadie más. La Escritura en Colosenses nos dice: fuimos creados por Él, para Él. No hay otra frase más unipersonal que esa. Fuimos creados por Él y para Él. Pero Él puede decirla, Él puede gritarla: oye, sí son míos. Yo pagué, yo di el efectivo en esa cruz, más de lo que me pedían por ti, más de lo que verdaderamente valían. Yo sí pagué, por lo tanto te formé y eres para mí. ¿Puede ponerse de pie, por favor? ¿Puede cerrar sus ojos un momentito? Cierre sus ojos y puede darle gracias a Dios. Puede decirle al Señor: ¿en serio hiciste todo eso por mí? Puede pensar en el precio que Él tuvo que pagar. Puede examinar esa escena de la cruz, lo que ha leído en la Escritura, lo que ha visto en imágenes. Puede examinar esa escena. Puede pensar en lo que encuentra en esa escena. Sí, hay un hombre desvalido,
un cuerpo triturado, ensangrentado, pero mire más, amplíe su mirada. Jesús está ahí, tiene dolor, clavos en sus pies y en sus manos, una corona de espinas. Amplíe su mirada. ¿Qué ve en esa escena? Vemos un letrero que fue hecho para burlarse. Vemos dos cruces a ambos lados de asesinos, de malhechores, de delincuentes, los peores, al lado de un hombre justo. Vemos a soldados indiferentes, acostumbrados a asesinar, a matar. Uno más, ahí hay uno más. Vemos a Jesús semidesnudo, completamente expuesto. Jesús, el que cubre la desnudez de todos, pero ahí él estaba expuesto, humillado. Y solo era necesario una muerte. ¿Para qué tanto detalle? ¿Para qué tanta exposición? ¿Para qué tanta humillación? Podrían haberle enterrado una espada y listo, era suficiente. No era necesario. Pero aún así fueron hechos por nosotros. Por lo tanto, quiero que haga esta pregunta. ¿Hizo todo eso por mí? Y aún así no fue suficiente. Pues hace esa pregunta Jesús y nos dice, sí, eso lo hice por ti. Eso lo hice por ti porque crees que mereces menos. ¿Crees que yo no entregaría mi vida por ti? ¿Crees que yo permitiría que alguien se acercara a dañarte, a ofenderte y yo no haría nada? ¿Crees que permitiría que alguien o algo te arrebate de mi mano? Si yo te fui a buscar, yo te fui a encontrar y aún incluso cuando tú no clamabas, cuando tú no me llamabas, que ese corazón de piedra endurecido, yo lo transformé en un corazón de carne nuevamente para que latiera, para que pudiera volver a bombear sangre y clamara por mí. Porque mío eres tú. Mía eres tú. Y no te voy a soltar. Dios es celoso de tu vida porque le perteneces. La pregunta solo puede ser, ¿cómo respondemos a eso? ¿Puede usted responderle al Señor y tomarse este minuto? Responda al Señor. Yo ahora le regalo este tiempo.
Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, expuesta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo y miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eres perfecta a causa de mi hermosura, dice Jehová. No lo merecíamos. Tomamos decisiones erróneas a diario. Mandamos a Dios lejos todo el tiempo. Nosotros escondiéndonos en nuestro pecado. Nosotros siendo irreverentes cuando se trata de Él. Y Él nos responde, eres perfecta. Te hermoseé, dice Jehová. ¿Cómo respondemos a eso? Oro al Señor para que este conocimiento impregne nuestra mente y le demos al Señor lo que a Él le pertenece. La honra, la gloria, el honor, la alabanza, mi vida entera le pertenece al Señor. Puede adorarle. Esto es suyo. Yo no puedo orar lo que usted debe orar.